Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ahora sí, buenos días a todos. Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión de esta mañana. Espero que ya todos ustedes estén ahí, toda la familia, la iglesia que nos acompañe esta mañana. Y hoy vamos a continuar con el tema hoy vamos a ver la obra de la Trinidad en la santificación. Estaremos viendo cómo la Trinidad participa en ese proceso importante en nuestras vidas sobre la santificación. Pero ¿qué les parece si antes de empezar oramos, dejamos esto en las manos del Señor? Y de antemano pues les mando un saludo a todos, a todos los que nos están escuchando. Hoy en especial no estuvo con nosotros Héctor, pero también le mandamos un saludo porque siempre nos ha apoyado en las transmisiones. Pues donde quiera que estés, Héctor, con tu familia, les mandamos un fuerte abrazo. Pues vamos a orar y vamos a dejarlo esto en las manos del Señor para iniciar esta reunión. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Padre. Estamos aquí para honrarte, para glorificarte, Señor, y que este tiempo sea un tiempo agradable, Señor, un tiempo en donde podamos aprender, Señor. Muy en especial te pido, Señor, que uses mi vida, Señor. Reconozco, Padre, mi debilidad, Señor, mi torpeza, que sin ti, Señor, nada somos, Señor, nada podemos hacer, Señor. Toma el control en esta mañana, Padre, para que tú puedas hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros y que a través de este tema, Señor, nuestras vidas sean confrontadas, Padre. Que hoy esta mañana, Señor, podamos aprender más, Señor, para seguir creciendo, Padre. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les recuerdo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando de la santificación inicial, sobre la santificación progresiva, que ese es un tema que después vamos a tocar, y la santificación inicial. La santificación inicial, ese es un proceso monorgista. Y cuando hablamos de monorgismo, estamos hablando que solamente participa una sola persona. En este caso, Dios. El hombre no actúa en ese proceso en nuestras vidas. Pero en la santificación progresiva, entonces participa el Espíritu Santo, pero ahí nosotros somos responsables de crecer, de madurar. Pero en la santificación inicial solamente es obra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a ver cómo es que la Trinidad participa en ese proceso de la santificación inicial y cómo es que surge ese cambio en nuestras vidas a través de la Trinidad. Bueno, quiero dar por supuesto que la mayoría, sobre todo al menos nuestra posición como iglesia, nosotros somos una iglesia trinitaria. Creemos en un solo Dios, en la cual establecemos que en ese Dios hay un solo ser y tres personas a la vez. Entonces, una misma esencia, tres personas a la vez. Y cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de esa doctrina fundamental dentro del cristianismo, en el cual creemos que en ese Dios, que solamente creemos en un solo Dios, somos monoteístas, hay tres personas. Ahora, cuando decimos que hay tres personas, muchos cristianos no entienden eso. Confundimos cuando hablamos de las tres personas y damos por hecho de que Dios se presenta o tiene tres rostros o tres caras, y entonces de repente Dios es Hijo, o de repente Dios es Espíritu Santo, o de repente es el Padre. Eso no es la doctrina. Creer de esa manera es caer en el modalismo. Y el modalismo, la iglesia temprana lo desechó, declaró una doctrina herética. Entonces, cuando hablamos de tres personas, estamos hablando que son tres personas distintas, una sola esencia, un solo Dios. Difícil de entender, sí es difícil de entender, pero cuando hablamos de esas tres personas, hay que entender que son personas diferentes. Cuando hablamos de que Cristo murió en la cruz, no estamos hablando de que Dios murió en la cruz. Quien murió por nosotros en la cruz fue Cristo. Entonces, no me voy a meter mucho eso, pero es muy importante que entendamos muy bien la doctrina de la Trinidad. Bueno, ¿cómo participa la Trinidad en la santificación inicial? En primer lugar, vamos a ver cuál es la obra de Dios Padre en esta santificación. Bueno, en primer lugar,
antes de decir cómo es que Dios Padre interviene en este proceso, la santificación se da en virtud de nuestra unión con Cristo. Este término, unión con Cristo, es un término que usa todo el Nuevo Testamento de muchas maneras, de muchas formas, explicándonos que cuando tenemos esa unión con Cristo, cuando somos injertados, cuando somos uno en el Señor, entonces viene ese proceso de cambio, de transformación en nuestras vidas. Pero ese proceso lo voy a explicar al final. Pero quería solamente iniciar que para que se dé esa santificación inicial en nuestras vidas, eso se hace en virtud de nuestra unión con Cristo. Si alguno dice estar en Cristo, tenemos que ser como Él, tenemos que andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser uno en el Señor? De tal manera que iniciemos ese proceso de santificación inicial. Ahora, cuando hablo del proceso de la santificación inicial, también nos estamos refiriendo que en ese proceso Dios derrota el pecado en nuestras vidas. Sin ese inicio en nuestras vidas, no podemos iniciar una nueva vida cristiana. Lo hablamos la semana pasada. Si Dios no destruye el poder del pecado en nuestras vidas, seguimos siendo esclavos de nuestras vidas. Aunque Cristo nos perdone, aunque seamos justificados, para vía de tener una vida nueva, una vida transformada, Dios tiene que destruir esa fuerza de pecado dentro de nosotros. ¿Y por qué digo dentro de nosotros? Porque sigue habiendo un remanente dentro de nuestras vidas. Que el resto de nuestras vidas, mientras vivamos en este mundo, seguiremos luchando con ese remanente de pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios Padre en la santificación? Entonces, la obra del Espíritu de Dios es que Él nos llama. ¿Cuál es la obra de Dios Padre? Que Él es el que nos llama. Es una obra soberana de Dios que nos lleva a los pies de Jesucristo. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, 6:44 nos dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Aquí está hablando Jesucristo. En primer lugar, es el Padre el que nos llama. Él es el que hace el llamado de una manera soberana, de tal manera de que nosotros podamos acudir al Padre. Juan 6:44 es un versículo muy contundente de esto que estoy hablando. Ya posteriormente me gustaría hacer un tema exclusivo de este versículo, Juan 6:44, porque es un versículo muy importante. Quiero volverlo a repetir. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra traer, si el Padre no nos trae al Hijo, nadie va al Hijo. Pero esta palabra traer es una palabra que suena muy bien cuando lo leemos, pero en realidad su traducción original no es que Dios nos seduzca o de alguna manera nos atrae o nos atrapa para poder llegar al Hijo. Esta palabra, su traducción exacta es arrastrar. Obviamente no suena bonito cuando dice que Dios nos tiene que arrastrar. Pero esta palabra en realidad está hablando de la necesidad que tiene el hombre, de que Dios necesita iniciar la salvación. Si Dios no interviene en el hombre, si Dios de alguna manera no nos llama o no nos atrae, pero más específicamente si no nos arrastra, por llamarlo de esa manera, porque literalmente Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nuestras vidas para poder llegar al Hijo, entonces nadie va al Padre. Ahora, esto lo está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí, al menos que el Padre lo llame y Él pueda intervenir en nuestras vidas de tal manera que podamos llegar al Hijo. También dice 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 27. Este es un pasaje también de las Escrituras que nos habla cómo es que el Padre nos llama a cada uno de nosotros o aquellos que
que han llegado a los pies del Señor es por iniciativa de Dios. Dice 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esta palabra, vuestra vocación, su traducción exacta es vuestro llamado. Miren vuestro llamado. Y Pablo aquí está haciendo una referencia a que analicemos cómo Dios interviene en el proceso de la salvación. Dios es el que llama. Ahora, es duro lo que aquí vamos a leer, pero cuando Dios llama, al menos en este caso dice, no está llamando a nobles, no está llamando a ricos, no es que esté llamando a muchos sabios y entendidos, sino que Dios llama y Dios escoge a lo menospreciado, a lo que no es, a lo desechado. Dios es el que llama. Dice versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, es Dios quien llama a la unión con su Hijo, y es por esa unión que participamos de todas sus obras contenidas en ellas o contenidas en la salvación. Entonces, Dios Padre, primera persona de la Trinidad, su labor dentro de la salvación es llamar al pecador. ¿Cómo es que Dios llama al pecador? Bueno, Él decidió de una manera soberana que es a través del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio es que Dios hace el llamado para que puedan ir a los pies del Señor. Ahora, Dios es poderoso, Dios es soberano, y Dios pudo haber llamado a la gente de mil maneras, de mil formas. Ni siquiera hubiera necesitado a los cristianos, a la iglesia o al Evangelio. Pero Dios designó soberanamente que es a través del Evangelio, o sea, la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de cada uno de nosotros es compartir el Evangelio. Y Dios quiso que a través del Evangelio, Dios utilice el Evangelio para poder llamar y poderlos llevar a los pies del Señor. Obviamente, si no predicamos el Evangelio, estamos desobedeciendo a Dios. Para Dios es muy importante porque a Dios así lo designó, no porque lo necesite, sino porque así Dios lo estableció. ¿Cómo Dios hace el llamado? A través del Evangelio. Por eso es muy importante compartir el Evangelio bíblico, el Evangelio que nos enseña las Escrituras de tal manera que si nosotros somos fieles al Evangelio, entonces Dios puede hacer el llamado a la gente, aquellos que Dios ha escogido para llevarlos a los pies del Señor. Por eso dice 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 30, dice, por Él, hablando de Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Dios nos llama, Dios es el que hace el llamado para llevarnos a los pies del Señor. Y una vez que somos llevados a los pies del Señor, entonces Cristo, a través de su obra en la cruz, Él nos hace sabiduría, justificación, que es el tema que estamos hablando, santificación y redención. Todo esto sucede a la hora de que Dios nos lleva al Hijo. Somos unidos y en virtud de esa unión, entonces nosotros somos justificados, somos santificados y somos redimidos. Si no tenemos esa unión, si el Padre no nos lleva al Hijo, no tenemos justificación. Obviamente no tenemos santificación,
no hay la obra de la santificación inicial y por lo tanto no experimentamos la derrota del pecado dentro de nuestras vidas. Y si alguien no experimenta la derrota del pecado dentro de nuestras vidas, obviamente no es cristiano, no puede ser cristiano, porque seguirá atado o esclavizado al pecado. Entonces, muy importante la obra de Dios de llevarnos a Cristo para que entonces Cristo, a través de su obra, Él nos pueda santificar. Nos pueda Él santificar. Entonces, la obra de Dios es llamarnos para ser unidos a Cristo y obtener todos los beneficios que Cristo logró en la cruz. Entonces, ¿quién nos llama? Dios. Dios es el que nos llama, pero nosotros necesitamos responder al llamado. Dios es el que concede el arrepentimiento, pero es cada uno de nosotros que debemos de arrepentirnos. Lo que estoy diciendo, sí, Dios nos concede, Dios nos llama, pero nosotros tenemos que acudir al llamado. Dios concede el arrepentimiento, pero somos nosotros. Dios no va a ocupar nuestro lugar y se va a arrepentir por nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Y es Dios quien otorga la fe y obviamente somos nosotros los que tenemos que creer. Somos nosotros los responsables. Entonces, si estamos diciendo que Dios es el que llama para que nos pueda llevar a los pies del Señor, pero ya hemos explicado domingos anteriores que el hombre antes de ser llamado, antes de ser justificado, vive en sus pecados, no quiere acercarse a Dios. Dice Pablo en el libro de Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. Y cuando dice que no hay justo ni siquiera uno, Pablo lo está diciendo literalmente. Si buscamos en todos los rincones de la humanidad, en cualquier pueblo civilizado o apartado o aislado de la civilización, en donde quiera que haya un ser humano, aunque tal vez no haya llegado una invasión de maldad y de deterioro, todo el hombre donde quiera que viva es pecador. ¿Y por qué es pecador? Porque eso lo trae en su corazón, lo trae en su naturaleza. Entonces, donde quiera que haya civilización, por muy apartado, siempre vamos a encontrar un hombre inclinado a hacer el mal y no a hacer el bien. Entonces, ¿cómo es entonces un pecador puede responder al llamado de Dios, que es lo que estamos hablando, si está ciego ante las cosas de Dios? Si no tiene los ojos, tiene los ojos vendados, y cómo puede responder al llamado de Dios si está inclinado al mal, si está ciego, si está muerto espiritualmente. Bueno, es ahí en donde entra la obra del Espíritu Santo. Entonces ya hablé que la obra de Dios Padre es llamarnos para llevarnos a Cristo y tener esa unión con Cristo. Pero ¿cómo es que el hombre puede responder al llamado de Dios si tiene muerte espiritual? Si el hombre en su naturaleza no quiere agradar y no se quiere acercar a Dios. Entonces es ahí en donde interviene el Espíritu Santo dentro de la obra de la santificación. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la santificación? La obra del Espíritu Santo es la regeneración. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo y que este nacer de nuevo era por obra del Espíritu Santo. Entonces, el papel del Espíritu Santo dentro de la salvación y dentro de la santificación es regenerarnos. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de una transformación de nuestro ser. O como dijimos la semana pasada, un cambio de nuestro corazón. De tener un corazón duro, de tener un corazón que no ama a Dios, a ser transformado y poner un corazón nuevo, de tal manera que estemos listos y preparados para acudir al llamado y entonces querer obedecer a Dios y querer amar a Dios. Antes del llamado de Dios y antes de que el Espíritu Santo nos regenere, obviamente no hay un amor hacia Dios. Ninguna persona, aunque crea en Dios, si no ha sido regenerada, no tiene un amor
genuino hacia las cosas de Dios. Por eso, fíjese bien, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que uno de los requisitos para la salvación no es amar a Dios. Porque Dios sabe que ningún ser humano, por muy bueno que parezca, por una persona noble o de buen corazón, como a veces decimos, ninguna persona tiene un amor sincero, real, hacia las cosas de Dios. Por eso, el amar a Dios no es un requisito dentro de la salvación. Antes bien, tiene que venir el Espíritu Santo, cambiar nuestra inclinación, cambiar nuestra tendencia al pecado, para que entonces tengamos un corazón libre del pecado y podamos ver a Dios, podamos ver el reino de los cielos, de tal manera que es muy fácil ya así poder amar a Dios, poder enamorarnos de Dios. Pero antes, sin este proceso del Espíritu Santo de la regeneración, obviamente nadie puede amar. Dice Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, hablando de la regeneración, lo que Jesús habló con Nicodemo, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Y quién hace ese proceso del nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Por eso, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando habla de la simiente en esta parte, habla de esa transformación que sucede dentro de nuestras vidas. Simiente es una palabra en el griego que se traduce una palabra que muchos conocemos, esperma. Esperma. Y esa es una manera de hacer entender de que es lo que es depositado dentro de nuestras vidas, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que entonces pueda haber un cambio en nuestro ser, una regeneración, una nueva vida, un nuevo corazón. Entonces, lo que acabamos de leer, que una persona que ha nacido de nuevo no vive en el pecado y no practica en el pecado, no practica el pecado. Esta palabra pecado está en tiempo presente continuo. Quiere decir que una persona que no ha nacido de nuevo, entonces vive constantemente, no es que tenga una debilidad, no es que tenga un descuido y de repente falla, no. Una persona que no ha nacido de nuevo, lo que vamos a ver es que es un constante practicar el pecado en su vida, de tal manera que ni le duele pecar, ni se preocupa pecar, de tal forma que le encanta pecar. Muy importante esto, porque si vemos en nuestros hermanos, si vemos en un familiar que va a la iglesia con nosotros y dice que es cristiano, que tiene tiempo asistiendo a la iglesia, pero si vemos una persona que es constante en su vida de estar pecando, inclinado al mal, tenemos que hablar seriamente con esta persona, con este familiar, con este hermano o con el supuesto hermano y poderle evangelizar. Porque alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene la simiente de Dios, o como dije, el esperma de Dios, esa obra divina dentro de nuestras vidas, no practica el pecado. Entonces, la obra del Espíritu Santo para poder acudir al llamado de Dios es regenerarnos. ¿Y qué hace esa regeneración? Como dijo Jesús, poder ver el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y ese no ver quiere decir que no está capacitado para entender, no está capacitado para entender las cosas espirituales y mucho menos para acudir al llamado de Dios. Si nace de nuevo, entonces puede acudir al llamado de Dios. Entonces, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo ya no habita en la esfera donde el pecado es amo y señor. El regenerado entonces vemos que vive una vida constante de santificación. Obviamente una lucha férrea, una lucha difícil.
No es una lucha fácil. Todos los días somos tentados. Todos los días vienen dardos a nuestra mente. Todo lo que vemos en el mundo. Nuestra parte que no ha sido todavía ese remanente en nuestras vidas. Nos jala a pecar. Pero el verdadero cristiano tiene la fuerza para no obedecer las obras de la carne. No dar lugar a las obras de la carne. Entonces, resumiendo, ¿cómo se da entonces la conversión? Bueno, el predicador predica la palabra y a través de la palabra el Padre llama al inconverso a los pies de Jesucristo. Y el Espíritu Santo regenera a los escogidos por el Padre de tal manera que puedan creer en el Hijo y puedan acudir al Hijo y puedan depositar su fe y entonces puedan empezar a amar al Hijo. Entonces, a través de la predicación que nosotros hacemos, que esa es la obra de la iglesia, de la obra de cada cristiano, poder compartir el Evangelio, y a través del Evangelio es el Padre el que nos llama y nos lleva a los pies de Jesucristo. Y la obra del Espíritu Santo es regenerar al escogido de tal manera que nosotros estemos capacitados para responder a ese llamado y ser unidos vitalmente con Cristo y ser transformados, ser regenerados, ser santificados, ser justificados. Entonces, fíjense bien lo que acabo de decir. Por eso, cuando hablamos de este proceso de la Trinidad dentro de la salvación y dentro de la santificación, el llamado no es algo vital dentro de la evangelización, porque le hemos dado, o más bien hemos confiado más en el llamado. Déjenme decirles que cuando hacemos un llamado, ¿a qué me refiero cuando digo llamado? Que de repente le digamos, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? O pare la mano. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Y hacemos una invitación a que pasen al frente. De tal manera que si nosotros no hacemos ese llamado, pensamos que la gente no se va a salvar. Eso de hacer un llamado a la gente, o que pare la mano, o que invite a Jesús en su corazón, eso es algo que tiene 40, 50 años para acá. Pero la iglesia histórica, la iglesia antigua, al principio de la iglesia, y a través de 20 siglos de historia de la iglesia, jamás se hizo un llamado. ¿Y por qué jamás se hacía un llamado? Porque se entendía cómo la Trinidad participaba dentro de la salvación. Nuestra misión era compartir el Evangelio. Nosotros solamente éramos responsables de compartir el Evangelio. ¿Y qué deberíamos de esperar una vez que nosotros éramos fieles al Evangelio? De no cambiarlo, de no reducirlo, de hablar ese mensaje que el hombre es pecador, que el hombre sin Dios está perdido, que necesita arrepentimiento, que necesita acercarse a los pies de Dios, porque sin reconocer su pecado, sin entender que es un hombre que por sus propios medios no se puede salvar. Y si nosotros lo cambiamos ese llamado por un llamado de acercarse a Dios para que Dios lo pueda hacer feliz, para que Dios lo pueda prosperar, para que Dios lo pueda hacer rico, Dios no interviene en ese tipo de evangelio. Nosotros solamente somos responsables de compartir el evangelio. Ahora, si alguien quiere hacer el llamado, está bien. No estoy diciendo que sea algo malo. Pero no debemos de confiar en el llamado. No debemos de descansar porque hacemos un llamado. Eso ni siquiera es necesario. Lo que sí necesitamos descansar y creer que es la obra de la Trinidad haciendo la obra de la salvación. Dios Padre haciendo el llamado, el Espíritu Santo regenerando para acudir a ese llamado, para poder creer, y Cristo uniéndonos con Él para que entonces todo lo que Jesús hizo en la cruz sea realidad en nuestras vidas. Entonces, ya para terminar, Dios Padre llama, el Espíritu Santo nos regenera, y en virtud de nuestra unión con Cristo es que nosotros somos salvados y santificados. En Cristo es que somos nosotros muertos al pecado. Cuando hay esa unión con Cristo, entonces es cuando se da posible esa derrota del pecado. Vaya conmigo al libro de Romanos,
capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, 5, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, en virtud de esta unión con Cristo, es que el viejo hombre es crucificado. Y ese cuerpo de pecado es destruido de tal manera que podamos iniciar una vida nueva. Entonces, si hay un nuevo corazón, si Dios transforma nuestro corazón, nuestro viejo hombre es quebrantado y el poder del pecado es destruido dentro de nuestras vidas, es que podemos iniciar una nueva vida. ¿Y cómo es posible eso? En virtud de nuestra unión con Cristo. Entonces fuimos unidos en Él. Fuimos injertados en Él. Y cuando hablo de la unión con Cristo, el Nuevo Testamento lo habla de muchas maneras y de muchas formas. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 15, habla de que fuimos injertados a la vid. Y cuando somos injertados a la vid es que nosotros podemos participar de la savia de esa vid, de esa unión. Alguien que ha sido injertado a la vid es que puede tener vida y puede ser transformado. Sin esa unión no somos transformados. Por eso digo que en virtud de esa unión es que sucede la santificación, la justificación, somos renovados. Entonces fuimos unidos vitalmente en Él y fuimos injertados. Este concepto también lo encontramos en la forma opuesta o en la manera negativa. Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 al versículo 17. 1 Corintios 6, 16 al 17, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice, cuando nos juntamos con una ramera y tenemos esa unión, dice, en realidad hay una unión y nos hacemos una sola carne. Ese principio obviamente está de una manera negativa. Pero esa misma idea se presenta cuando nos unimos a Cristo. Cuando somos unidos a Cristo bajo el llamado de Dios y bajo la regeneración del Espíritu Santo, entonces nosotros somos santificados, somos justificados en virtud de esa unión. Ahora, ¿cómo es que sucede esa unión? En realidad no lo entendemos. Si ustedes me preguntan, ¿cómo es que somos unidos a Cristo? No lo sabemos. Y para ser salvos no tenemos que entenderlo, solamente tenemos que creer. Hay muchas cosas que no vamos a terminar de entenderlas y de poderlas razonar, porque solamente van a estar ahí para poderlas creer. Y posiblemente cuando estemos en el cielo tengamos una explicación de cómo es que tenemos esa unión. Pero algo que quiero dejar en claro, mis hermanos, ya para terminar. Hace 2000 años, si tú eres una nueva criatura, si tú fuiste llamado por Dios, hace 2000 años cuando Cristo murió, tú moriste con Él en la cruz. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él en la cruz. ¿Cómo fue eso posible? No lo sé. Ni siquiera tú habías nacido, yo no había nacido. Pero dice la Biblia que cuando nosotros fuimos llamados, entonces nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. ¿Cómo fue eso? No lo sabemos. Pero sucedió algo que entonces el cuerpo, nuestro viejo hombre, fue muerto. Y con esto quiero terminar, ya para terminar. Cuando fuimos unidos en Cristo y participamos de todo lo que Cristo hizo en la cruz, Él muere, nosotros morimos con Él, Él resucita, nosotros fuimos resucitados con Él, y todo lo que Jesús logró en la cruz, por medio de esa unión, nosotros lo podemos disfrutar. Entonces, cuando la Biblia habla de que nuestro viejo hombre muere, entonces es una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día se sigue enseñando en la iglesia
que tenemos dos hombres en nuestras vidas. Alguien dijo, tenemos dos perros. Y al que tú le des más de comer, entonces ese es el que va a predominar en nuestras vidas. No. No hay dos hombres en nuestras vidas. Eso no es bíblico. No hay un hombre viejo en nuestras vidas en el cual tiene una voluntad y tenemos un hombre nuevo en el cual tiene otra voluntad y estos dos luchan y se oponen entre sí. No. La Biblia dice que el hombre viejo fue crucificado. Ese hombre que éramos antes de conocer a Cristo ya no es más, ya no existe. Ahora hay un hombre nuevo en tu vida. Lo que sí hay en nuestras vidas es un remanente de pecado que tenemos que luchar con el pecado, pero no hay un hombre viejo siguiendo en nuestras vidas. Porque también hay una doctrina que basan en el libro de Corintios, en donde hay el hombre espiritual, hay el hombre que no tiene a Cristo y el hombre carnal. Hablando de un cristiano que vive en la carne. No. La Biblia no enseña cristianos salvos, carnales, que viven en el pecado, revolcándose en el pecado y son salvos. Eso no hay un tercer estado o de tipo de hombre que la Biblia lo hable. O eres salvo o no eres salvo. O has sido regenerado o no has sido regenerado. O Cristo, fuiste unido con Él y tu hombre viejo fue destruido en la cruz. O no fuiste unido con Cristo y tu hombre viejo sigue en tu vida y sigue siendo ese hombre viejo, de tal manera que no puedes vivir la vida cristiana. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si tú recibiste el llamado de parte de Dios, el Espíritu Santo te regeneró, entonces tienes esa unión con Cristo de tal manera que eres santificado, que eres justificado, que eres renovado y por lo tanto puedes vivir una vida nueva y una vida diferente. Si eso no existe en tu vida, entonces mi hermano tienes que analizar tu vida y lo más seguro es que no has nacido de nuevo, no has sido unido vitalmente a Cristo y por lo tanto no tienes una vida nueva de tal manera que puedas vivir una vida como Cristo manda. Fingir una vida cristiana es imposible. Fingir ser salvos, fingir que somos nuevas criaturas, simplemente va a llevar a la amargura de esa persona que quiere hacerse ver como cristiano, pero en realidad no lo es. Mi hermano, no tenemos que fingir. Tenemos el llamado. Dios hace el llamado a través del Evangelio. Simplemente, como dice la Escritura, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Pues mis hermanos, espero que esta plática haya servido a sus vidas. Y continuaremos la semana que viene hablando ahora sobre el proceso de la santificación progresiva. ¿Cómo es que nosotros entramos en esa santificación de tal manera que nosotros sí participamos, somos responsables? Dios exige en nuestras vidas esa responsabilidad espiritual de tal manera que tenemos que crecer y tenemos que madurar. Eso lo veremos el próximo domingo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y que tengan un bonito fin de semana.